Hola familia, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan del día de hoy. Estamos muy contentos que nos acompañen semana tras semana en esta predicación expositiva del Evangelio de Juan. En el día de hoy vamos a estar leyendo o exponiendo la porción bíblica que está en Juan 7 y vamos a estar hablando desde el versículo 25 al versículo 36. Sí, pero hoy no vamos a hacerle hasta el 36 exactamente. Este tema lo voy a partir en dos entregas para que no nos quede tan pesado. Hoy vamos a estar desde el 25 al 29. Pero toda esta porción de la cual vamos a estar estudiando, la vamos a titular, ¿cierto? La ignorancia, camino de perdición. Vamos a hablar acerca de la ignorancia, ¿cierto? Por ahí hemos escuchado a veces un dicho que dice que la ignorancia es atrevida, ¿sí o no? Entonces, antes de comenzar, yo quiero invitarles a que hagamos una oración y le entregamos este tiempo a Dios para que sea Dios, su Espíritu Santo, tomando este tiempo y permitiéndonos que aprendamos, que verdaderamente bajemos todo lo que el Señor nos habla a nuestros corazones. Vamos a orar. ¿Listo? Papito Dios, gracias te doy, mi Dios, mi Señor, mi Rey, por esta bendición que tú nos das de podernos reunir en esta noche, Señor, a través de esta herramienta tecnológica, Dios, donde podemos llegar a muchas personas, Señor, que están a una distancia, Señor, donde se nos dificulta estar juntos. O también, Señor, por la hora, mi buen Dios, a veces no podemos estar, Señor, pero no es excusa para no podernos reunir, Señor. Yo te quiero pedir que seas tú bendiciendo este tiempo de clase, que seas tú bendiciendo este tiempo de exposición de tu palabra, que tu Espíritu Santo de Dios nos abras el entendimiento, nos des una doble porción de tu Espíritu, que nos des sabiduría para poder extraer las riquezas que hay en tu palabra. Quédate con nosotros y permítenos entonces a que todo lo que hoy hablemos sea para edificación de la iglesia, para crecimiento, Señor, y madurez. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces en este día a hablar entonces de Juan 7, el 25 al 36. La idea principal en este estudio del día de hoy es para que nosotros entendamos que las personas rechazan a Jesús no solo de manera premeditada, como lo hacían los judíos, los religiosos, sino que muchos lo hacen por ser ignorantes en torno a quién es Él. Y sea cual sea el motivo, sea que sea un rechazo premeditado o sea un rechazo por ignorancia, tenemos que entender que los dos motivos tienen un mismo destino. Así que entonces hoy comenzaremos a ver cómo la ignorancia y el rechazo premeditado siguen un mismo camino, y ese camino es el camino de la perdición. Quiero mostrar que hay que el aspecto del rechazo del Señor Jesús también surge de la ignorancia, que ese es otro aspecto de rechazo con respecto a Jesús. La ignorancia también nos lleva a que nosotros lo rechacemos, ¿sí? Y es lo que vamos a estar estudiando. He hecho un bosquejo para este estudio del Evangelio de Juan, un bosquejo que consta de 3 puntos. El primer punto de este bosquejo, que es el que nos vamos a centrar hoy y es el más extenso, ¿sí? El primer punto es la ignorancia expuesta y denunciada. Ese es el primer punto de nuestro bosquejo. Luego vamos a ver la unión de la ignorancia y el rechazo premeditado. Si ya pueden darse cuenta, esa palabra me da como dificultad pronunciarla. Y también, por último, en el tercer punto, vamos a ver el destino de la ignorancia y el rechazo premeditado. Eso es lo que vamos entonces a ver. Quiero iniciar entonces en esta clase de hoy
con una frase, ¿cierto? De Sproul, que es un teólogo muy conocido en el mundo cristiano. Sproul habla o nos dice una frase que tiene mucho que ver con lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Él habla de lo siguiente. Dice, no todos los falsos profetas hablan falsedades con fines malévolos. Muchos lo hacen por ignorancia. Debemos huir tanto de los maliciosos como de los ignorantes. Entonces, esta frase forma como un resumen de lo que en el día de hoy estudiaremos en torno a esto del Evangelio de Juan. En nuestro estudio entonces de este Evangelio, estamos como bien lo han visto en el capítulo 7 y en los versículos de hoy, el rechazo hacia el Señor tampoco es ajeno como lo hemos venido observando en las últimas clases. Hay entonces un rechazo hacia el Señor que hemos hablado con respecto a esto en este mismo capítulo. Este capítulo nos ha hablado en diferentes momentos acerca de ese rechazo que recibe Jesús. Si usted aquí en Juan 7:1, usted recuerda, vamos a ver qué hemos hablado con respecto al rechazo que aquel pueblo o de aquella época tenía por el Señor. En Juan 7:1, la palabra de Dios nos dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pero no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Entonces aquí el capítulo 7 nos está hablando también de ese rechazo que habían contra Jesús de los judíos que procuraban matarle. Y aún en el capítulo 7 que estamos estudiando, en el versículo 5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Hay un rechazo total al mensaje. Entonces recordemos que este capítulo 7 del Evangelio de Juan se desarrolla en medio de la celebración judía conocida como la fiesta de los tabernáculos, que por cierto, ya hemos explicado un poco acerca de esta fiesta, ¿cierto? Pero vamos a hablar más acerca de la fiesta, de su significado, de cómo se celebraba. Profundizaremos más en las próximas semanas, ¿cierto? Acerca de esta fiesta que vamos a volver a encontrarnos con esto. En esta fiesta, el Señor denuncia entonces que el rechazo que ha recibido de parte de los líderes religiosos judíos y se debía a que lo han juzgado, decíamos en nuestro último estudio, que este rechazo de estos judíos se debía a que lo han juzgado no desde las escrituras como debería ser, sino desde su propio parecer y su percepción. Esta fue la última enseñanza que tuvimos la semana pasada, ¿cierto? Que terminamos en el versículo 24, ¿cierto? Recordémoslo. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora, en este día entraremos a otro aspecto del rechazo hacia Jesús y como se los dije al principio, es la ignorancia. Vamos entonces a tratar en el bosquejo que hemos hablado el primer punto. Y en el primer punto vamos a abarcar desde el versículo 25 al versículo 29. Y en este primer punto vamos a hablar de la ignorancia expuesta y la ignorancia denunciada. Entonces, yo los invito a que leamos juntos Juan 7, 25 al 29. Dice la palabra de Dios. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien busca para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces, aquí, algo muy importante que tenemos que rescatar aquí es que este grupo de personas en las que se centra este pasaje que estamos tomando, esta porción de la Biblia, estas personas
son muy distintas al grupo de personas de las que se ha venido hablando en el capítulo 7. Y se habían reunido en los primeros versículos a celebrar esta fiesta. A ver, miremos de quién ya hemos hablado o qué grupo de personas ya hemos hablado en este capítulo 7. Allí en esta fiesta. Allí en la fiesta estaban los que el apóstol Juan se refiere a los judíos. Si usted me acompaña, ahí mismo en el capítulo 7, en el versículo 11, dice la palabra de Dios, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Entonces, cuando aquí el apóstol Juan se refiere a los judíos, ¿quiénes eran estos judíos? Juan, al utilizar el término los judíos, siempre que Juan utilizaba este término, se refería a los líderes religiosos de Jerusalén. ¿Quiénes son en particular? Aquellos que venían o eran parte del Sanedrín. Y recordemos que el Sanedrín es el cuerpo religioso del judaísmo que había en aquella época. Bueno, ese es un grupo, pero también en esta fiesta se ha referido a unos como la multitud, ¿cierto? Recordemos que también hablaron de una multitud. En Juan 7:20, si usted se va a Juan 7:20, aquí dice, respondió la multitud y dijo, demonios tiene. ¿Quién procura matarte? ¿Te acuerdas? Él también dijo esto. Entonces, ¿quiénes eran esta multitud de la cual estaba hablando aquí el apóstol Juan? La multitud eran los miles de israelitas que venían de regiones distintas a Jerusalén para la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Una de las tres fiestas que hemos dicho que exigía la peregrinación de todos los judíos. Entonces, recordemos que de muchas partes venían a la fiesta y estas personas esta multitud también Jesús les dijo algo y porque ellos le respondieron algo. Así que entonces tenemos hasta en lo que hemos visto en el momento de este capítulo 7, primero a los líderes religiosos judíos, por un lado, y por el otro lado, a los judíos de diferentes regiones que son llamadas las multitudes. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Listo, vamos entonces ahí. Sí es lo importante la cámara para yo poder saber si sí o si no. Entonces, pero si usted y yo somos conscientes de lo que estamos leyendo aquí, el grupo al cual se refiere Juan en esta sección que estamos hoy a partir del versículo 25, es distinto a estos dos. Mire lo que dice el versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran estos que están hablando? Unos de Jerusalén. Estos eran los habitantes de Jerusalén, los habitantes que vivían allí constantemente en Jerusalén. Y a diferencia de los que Juan llama la multitud, que se sorprendieron cuando Jesús les dijo que querían matarlo, en Juan 7:20 respondió la multitud y dijo, demonios tiene, ¿quién procura matarte? Estos de Jerusalén, de los que estamos empezando a hablar aquí en este momento, conocían de los planes de los dirigentes religiosos, o sea, ¿de quiénes? Del grupo de los judíos que vivían en su ciudad, en su ciudad y entendían del deseo que esta gente, de los judíos, querían matar a Jesús. Porque si usted lee 7:25, dice la palabra de Dios. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien busca para matarle? Entonces esto confirma, las multitudes no sabían, las multitudes dijeron, ¿quién te va a matar? ¿Tenés demonios? Pero estos de Jerusalén sí sabían que querían matar a Jesús. Y no es de extrañar, ¿por qué? Porque ellos habían sido testigos del enfrentamiento que el Señor había tenido en el pasado. Recuerde que siempre que Jesús tenía sus apariciones y todo esto, eso se regaba. La fama de Jesús se regaba tremendamente. Entonces, acuérdese que en el capítulo 5, o sea, aproximadamente un año y medio atrás, había comenzado esa confrontación directa de Jesús con los judíos. Y lo vimos en el capítulo 5:18. Vaya a Juan 5, versículo 18. Y dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Acuérdense que este fue el conflicto que ellos tuvieron. Entonces, estas que vivían en Jerusalén se acordaban de ese problema, conocían que sí verdaderamente procuraban matarle, lo que dice Juan 5:18. Así que las personas a las cuales se refieren en este pasaje o en esta porción que estamos leyendo, conocían plenamente las intenciones de los líderes religiosos judíos. A ver, ahora ellos se sorprenden de lo siguiente, este grupo de personas que vivían en Jerusalén. ¿De qué se sorprenden ellos? De que Jesús sigue enseñando en medio del templo como si nada. ¿Cómo así? En 5:18 dicen que procuraban matarle. Pero bueno, Jesús está nuevamente en Jerusalén, está como Pedro por su casa, predicando en el templo, ¿sí? Y ellos se sorprenden cómo sigue predicando en medio del templo. Entonces, y esto lo sorprendía aún más después de lo que les había dicho en la cara con respecto a lo que estudiamos la última clase, lo que estudiamos la última vez, y era que ellos que decían amar tanto a las escrituras y ceñir su vida a ellas, lo desechaban y juzgaban según sus criterios, lo cual nosotros lo resumimos con lo que dice el versículo 24. Jesús los confrontó a quienes, a los judíos, y les dijo, no juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿A quién le dijo eso? A aquellos, a los doctos, a los que conocían las escrituras. Entonces ellos decían, pero es que ya hace 1 año y medio vino y les hizo las que les hizo y hace poco, mira lo que les contestó a ellos mismos y qué hace este hombre predicando en el templo. Y a pesar de ellos y de las intenciones entonces alimentadas desde el pasado, estos no hacían nada, y esto sorprende a este grupo de personas que vivían allí en Jerusalén. Nuevamente vamos a leer el versículo 25 y 26. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Ojo, versículo 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Sí ven lo que están sorprendidos? Entonces, están formulando una posibilidad. Vamos a quedarnos en el versículo 26. Ellos acá entonces formulan una posibilidad como quien dice, ¿por qué no lo callan? ¿Por qué sigue hablando? ¿Por qué sigue en el templo predicando y diciendo lo que está diciendo? ¿Qué es lo que ellos formulan? Ahí mismo en el versículo 26 dice, pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. Hay una pregunta que viene a continuación. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Habrán reconocido, o sea, se dejaron lavar el cerebro o entendieron que verdaderamente este era el Cristo? Y esto nos muestra algo interesante a nosotros. Ellos entendían claramente que el Señor Jesús se presentaba como el Mesías prometido, el Cristo. Esto no lo entendían solamente los judíos, los religiosos, de que Cristo dijera que él era el Hijo de Dios, que él era el Cristo. La gente de Jerusalén entendía al decir, ¿acaso los gobernantes que estarán pensando que verdaderamente este es el Cristo? O sea, que ellos claramente entendían que Jesús se presentaba como el Mesías prometido o el Cristo. En otras palabras, cuando ellos formulaban esta posibilidad, cuando ellos decían esto, decían algo como, ¿será que no lo callan porque han llegado a la conclusión que este de verdad es el ungido de Dios que el pueblo ha estado esperando? Eso es lo que ellos están formulando en este momento. Pero esta posibilidad fue rechazada inmediatamente por ellos mismos. Dice, pues si ellos creyeron eso, ellos lo van a rechazar. Sí, ellos van a rechazar con lo que van a decir a continuación. Van a rechazar esa posibilidad de que Jesús sea el Cristo. ¿Con base en qué? Y esto es importante. ¿Con base en qué ellos van a formular de que Jesús no es el Cristo? Con base a lo que ellos creían acerca de quién iba a ser el Cristo. Por eso, familia, es muy importante que ustedes comprendan, que ustedes tengan claro en su corazón, en su vida y en su mente, quién es el Cristo. Porque estas personas
van entonces a formular o van a rechazar a Jesús por lo que ellos creían acerca de quién era el enviado o el Mesías. Juan 7:27 dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Eso es lo que ellos están diciendo, eso es lo que ellos están formulando. Eso creían ellos acerca del Cristo. Ahora, analicemos esta declaración tan segura y firme que dan en torno al Cristo. Ellos están diciendo, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Eso es lo que ellos creían. Y lo que nos debe sorprender aquí es la seguridad con la que ellos decían, con la firmeza con lo que ellos declaraban, que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y muchas veces nos pueden decir eso y si nosotros no tenemos conocimiento, o sea, si estamos en la ignorancia, nosotros vamos a decir, sí es verdad. Y aquí la importancia de nosotros tomar verdaderamente el conocimiento, tener herramientas, no tragar entero, verdaderamente nosotros comprender lo que dice la palabra de Dios, su verdad. Cuando las personas hablan de esta manera tan segura, uno tiende a asumir que es verdad lo que dicen, pero entendamos algo, la base de la verdad no es la seguridad con la que se pronuncian las palabras. Entienda eso. La base de la verdad no es la seguridad con la que se pronuncian las palabras o con la firmeza con la que usted y yo las digamos. ¿Era verdad esto que ellos con tanta firmeza y seguridad están diciendo? ¿Esto era verdad? ¿Que nadie conocería la procedencia del Cristo? Eso es lo que ellos están diciendo. No, no es verdad. Pero lo dicen tan firme que una persona que no tenga conocimiento, que no tenga bases, van a terminar diciendo, verdad, ustedes tienen razón, es un impostor. Y nos pegamos ¿a qué? A la ignorancia. Nos pegamos a un rechazo o tomamos una posición sin el pleno conocimiento. Y el conocimiento tiene que estar ¿dónde? En la Escritura. Pues usted y yo, ¿por qué vamos a decir, ¿por qué estamos diciendo que no es verdad lo que ellos están diciendo? Porque si usted y yo tenemos un panorama completo de la Biblia, nos daremos cuenta que, por ejemplo, Herodes el Grande, al enterarse por medio de los que vinieron de Oriente a adorar al rey que naciera, a los sabios que vinieron de Oriente, él indaga de dónde vendría el Cristo. Herodes manda llamar ¿a quiénes? A los judíos, a los religiosos, a los doctos, a los escribas. Mateo 2, vamos a Mateo 2. Mateo 2, 4, 6. Mateo 2, 4, 6. Dice, ¿estamos ahí todos? ¿Sí? Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa es la promesa. Y aquí mismo, en el pasaje que vamos a estudiar más adelante, los líderes religiosos que conocían las escrituras, así como los que están aquí diciéndole en Mateo 2:4, si usted se va nuevamente a Juan 7:42, Juan 7:42, dice lo siguiente, ¿estamos ahí? Juan 7:42. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. ¿Están diciendo quiénes? Los escribas. Así que si usted y yo somos conscientes y tenemos un concepto o un panorama completo de la palabra de Dios, la escritura sí enseña de dónde vendría el Cristo. Pero estos, los de Jerusalén, a los cuales se está refiriendo el pasaje que estamos estudiando en el día de hoy, están rechazando la posibilidad de que Jesús sea el Mesías con base a esto, con base a lo que ellos están diciendo, que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. ¿Sabe entonces cómo se llama esto que ellos están haciendo? Ignorancia.
Esto es una ignorancia, lo que ellos están diciendo. Una ignorancia popular que es afirmada de tal manera que suena verdad. Y hoy estamos minados en nuestras iglesias de ignorancias afirmadas con tal contundencia que se asumen que son verdades. Vámonos a Juan 7:27. Pero este sabemos de dónde es. Dice Juan 7:27 al principio. Dice, ¿por qué no lo están reconociendo como el Cristo? Porque cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea, pero nosotros sabemos de dónde viene este. ¿Sí? La mayoría de las personas pensaban que Jesús era ¿de dónde? ¿De dónde era Jesús? Galilea. De Galilea. Gracias, Joel. Las personas pensaban que eran de Galilea, que él era de Nazaret. ¿Cómo lo llaman? Jesús de Nazaret. Sí, lo cual era erróneo, porque él era ¿de dónde? Lo acabamos de leer. Él era de Belén. Él nació en Belén. Él se crió en Nazaret, que es diferente, pero él era de Belén. Pues allí nació por la providencia de Dios y para que se cumpliese su palabra que el Cristo debía de nacer en Belén. Lo vimos en Mateo, que está citando entonces el Antiguo Testamento, una profecía que debía de nacer en Belén. Pastor, para Sí, aclarar, para aclarar su punto, en el capítulo 7 de Juan, el versículo 41 y 42. sí, mijo, lo acabamos de leer en el Juan 7:42, donde Ah, dice, ¿cierto? perdón. La acabamos de leer, listo. Bueno, entonces la gente decía que muchos creían que él era de Nazaret, pero esta no es la base para el rechazo que ellos están teniendo, ¿cierto? No es que pensaran que era de Nazaret como los otros. Muy posiblemente ellos también podían creer que era de Belén, ¿cierto? No, la base de su rechazo era una superstición, una mentira, una falacia que había nacido del seno ¿de qué? De la ignorancia. Cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Con base a eso era la que ellos estaban creyendo. ¿Cómo le gusta, querida familia, a la ignorancia, la superstición? A la ignorancia le gusta la superstición, le gusta lo mágico, lo maravilloso, lo vistoso. Miremos por qué digo esto. Según ellos, el Cristo aparecería como súbitamente, repentinamente, mágicamente. ¿Y de dónde habían sacado esta afirmación? De interpretar Malaquías 3:1. Al interpretar Malaquías 3:1 al antojo del populacho que ama lo supersticioso. Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se basaban en esto que acabamos de hacer, interpretando esto, pero desechando la indicación clara de las escrituras de la procedencia de dónde vendrían el Mesías. Ellos se aferraban solo de esta línea. Y eso es lo que muchas veces pasa de algunas doctrinas. Se pegan de un versículo cuando toda la Biblia está diciendo una cosa totalmente contraria. Y cuando le aplicamos unas buenas herramientas para entender el texto, nos vamos a dar cuenta que eso no era lo que quería decir aquí Malaquías. ¿Cómo entonces esto que estamos viendo hoy, que estas personas, ¿cierto? Estaban rechazando a Jesús por lo que ellos creían fruto de una mala interpretación. ¿Cómo aplicamos esto nosotros al hoy? Hoy en día estamos nosotros plagados de este tipo de afirmaciones, de declaraciones supersticiosas, mentirosas, vanas, que muchos repiten tanto que se asume que es verdad porque se repite. Por eso tenemos que nosotros ser como la iglesia de Berea, la que aparece allí en Hechos,
tenemos que ir a la escritura, a mirar, a meditar todo lo que nos están enseñando. Nosotros nos hemos dejado meter mucha mentira por perezosos, indisciplinados, por no estudiar juiciosamente la palabra de Dios. Entendamos la riqueza que usted y yo hoy tenemos. Tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición. Tenemos comentaristas bíblicos a nuestra disposición para que usted y yo profundicemos, para que aprendamos, para que comprendamos lo que Dios verdaderamente quiere decir. Hoy en día hay miles, millones de cristianos que tienen una fe que no surge de las escrituras, sino que ha surgido de la superstición y de la mente fantasiosa de muchas personas. De forma ignorante enseñan a las personas las mentiras que surgen de sus corazones, porque nosotros somos unos fabricadores de ídolos en nuestros corazones. Por eso entonces ahí aparecen los que dicen tanto, así me dijo Dios, y enseñan algo que porque el Señor se los dijo. Pero ¿con qué base? ¿Dónde está la base en la escritura? Personas que hablan que lo que están diciendo es una revelación del Espíritu Santo y que esa revelación es irrefutable. ¿Dónde está en la palabra de Dios? ¿Eso guarda armonía con el plan maravilloso de Dios? Los que invitan, por ejemplo, a eso, los que son, declárelo y recíbalo. Aquellos que son atando y desatando a cada rato y llevan a las personas que con solamente usted lo ate y lo desate, ya con eso usted, mejor dicho, ya va a solucionar todos sus problemas. Todas estas fantasías mentales surgen del mismo seno. ¿De dónde? De la ignorancia, de no conocer a profundidad la palabra de Dios. Sacando entonces, como bien lo hemos dicho en muchas veces, sacando los textos fuera de contexto y convirtiéndolo en un pretexto, guían entonces así, de esa forma, a un pueblo en pos de la perdición. Eso es lo que hoy tenemos. Por eso es muy importante lo que el Señor responde a estas personas que viven en Jerusalén, que basados en su ignorancia lo están rechazando, porque tienen una idea errónea de quién es el Cristo. ¿Qué han rechazado? A Él, a Jesús como el Mesías, como el prometido. Estos no habían rechazado la esperanza de que vendría un Mesías. No, ellos creían que vendría un Mesías, pero ellos estaban rechazando a Jesús como el Mesías prometido. Ellos estaban rechazando a Jesús como, ¿por qué lo estaban rechazando? Porque no encajaba en su concepto de verdad que había surgido de la ignorancia. Por eso ellos rechazan a Jesús. Y muchos de nosotros rechazamos a Jesús por eso, porque no encajan los conceptos de verdad que ya han surgido, no en las bases bíblicas, sino en la ignorancia que yo creo que no tengo fundamento, pero yo lo creo que es así. Muchos en el día de hoy pueden decir, yo creo en Jesús, pero cuando tú les pides que te expliquen qué creen, lo que hablan es algo muy alejado de lo que es Jesús y su obra. Creen en Jesús hoy en día, se relacionan con creer que tenemos poder para transformar las dificultades que se aparezcan en nuestras vidas. O eso es creer en Jesús hoy en día. Si usted cree en Jesús, entonces usted tiene el poder para transformar las dificultades que aparezcan en sus vidas, enseñan algunos. Otros hoy en día creen en Jesús, que Jesús es el secreto para poder alcanzar todos los deseos del corazón. Hoy en día creen que Jesús es la marca registrada que permite sentirte como un príncipe o una princesa del Señor, como un hijo de rey. Eso se predica hoy en día. Eso nos lo han metido a nosotros en nuestras mentes. Eso me lo llegaron a enseñar a mí. Pero qué bendición es poder nosotros abrir la escritura y poder entender que eso no es Jesús. Nos están enseñando algo erróneo. Pero tenemos que enderezar nuestro camino. Pero ustedes, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Pablo no sabía. Pablo tenía un celo tan tremendo por el Señor, pero estaba mal enfocado. ¿Sí? Jesús no es el Jesús, para estas personas de las cuales hablamos, que creen que Jesús es el que nos ayuda a transformar nuestras dificultades,
en nuestras vidas, que es el secreto para poder encontrar los deseos de nuestro corazón, que es la que Jesús el que nos lleva a ver como príncipes y princesas de Dios. Muchos creen en eso, pero ese Jesús no es el Jesús de las Escrituras. No lo es. Ese no es el Jesús de las Escrituras. Al principio yo les di una frase de Sproul, y Sproul dice algo sigue diciendo algo conforme a lo que estamos hablando. Sproul dice, odio esos eslogans de las iglesias que dicen, ven a Jesús y olvídate de tus problemas. Qué mentira tan grande. Muchos invitan a que vengan a Jesús porque sí es posible ser feliz. Como si Dios tuviese como objetivo de la existencia hacernos felices. Y ojo lo que estoy diciendo. Dios lo que quiere es hacernos, a través de Cristo, hacernos volver a Él. Y eso sí es el todo del hombre. En eso yace nuestra alegría, nuestra felicidad. Pero alguien que no está en los caminos del Señor no comprende que esa es la verdadera felicidad. Todo este tipo de frases entonces o de eslogan que empiezan a repetirse y que se dicen con tanta seguridad tienen como seno de nacimiento ¿qué es? La ignorancia en torno a la Escritura, la única fuente de verdad. Y muchas veces nosotros lo repetimos y lo volvemos ¿qué? Como una verdad. Y lo que yo estoy diciendo, qué pesar decirlo, muchas iglesias hoy lo repiten. Nuestra tarea entonces no son juzgarlos, nuestra tarea es orar para que se centren en la verdad, para que el Espíritu Santo les alumbre, para que el Espíritu Santo les ilumine, como así también el Señor ha tenido misericordia por cada uno de nosotros. Así que cuando tú les presentas a estas personas que tienen un concepto erróneo de Cristo, cuando tú le presentas a estas personas a Jesús, estas personas que están acostumbradas a la mentira, cuando tú les presentas qué significa verdaderamente Jesús, o sea, creer en el Evangelio, creer en el mensaje de Cristo, cuando nosotros les predicamos que nuestro estado es que estamos destituidos de la gloria de Dios, que estamos en un estado de enemistad con Él, que nosotros tenemos una realidad y es que necesitamos un Salvador para nuestras vidas. Cuando nosotros les hablamos a estas personas de la obra de Cristo en la cruz, cuando nosotros a estas personas que creen en la mentira les hablamos de la absoluta confianza de nuestra existencia en torno al Cristo, esto es rechazado porque no encaja en lo que es su verdad, que ha surgido de la ignorancia y que ahora es superstición. Así que es muy interesante lo que el Señor le responde a estos que lo rechazan en torno a una verdad, que no es más que una superstición. Mire lo que vamos a ver en Juan, vamos a continuar viendo en Juan de 27 al 29. Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Pero acá viene la respuesta de Jesús. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo conozco, porque de él procedo y él me envió. En estos dos versículos 28 y 29, quiero resaltar dos aspectos en este primer punto del bosquejo. Quiero resaltar dos aspectos en torno a la respuesta que da el Señor Jesús ante estas personas. La primera es que Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús alza su voz. El Señor quiere que todos lo escuchen. Y solamente 4 veces en el Evangelio a nosotros se nos dice que el Señor levanta su voz cuando estaba enseñando. Y esta es una de ellas. Y segundo que podemos rescatar de estos versículos, aspecto que vamos a rescatar, es la forma en que expresa Jesús esto que acaba de decir. De pronto aquí en Reina Valera no nos queda tan claro, pero Jesús está expresando de una forma irónica y así lo describe, por ejemplo, el original en griego y también si lo vamos a ver en la nueva versión internacional, si usted tiene una NVI, una nueva versión internacional, nos va a decir a nosotros este versículo 28 de una mejor forma y lo vamos a entender que Jesús está hablando en una ironía.
Dice en la Nueva Versión Internacional, versículo 28. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo ahí. Eso es lo que Él les está diciendo aquí. ¿Qué ínfulas tenían estos para afirmar esto? O sea, Jesús entra entonces en este punto a denunciar su ignorancia. Jesús entra a denunciar su ignorancia. ¿Y qué dice? Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. En otras palabras, lo que el Señor les está diciendo aquí a ellos, lo que el Señor les está diciendo es: ¿cómo se atreven a decir que me conocen mi procedencia si no conocen a Dios Padre, quien me envió? Eso es lo que el Señor les está diciendo. ¿Cómo se atreven ustedes a decir que conocen de dónde vengo si ni siquiera conocen al que me envió? Es imposible. Ustedes son unos ignorantes. Esto es lo que prácticamente les está diciendo el Señor. Esto es lo que Él les dice. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Jesús ha dicho una y otra vez quién es el que le ha enviado. Y no lo está diciendo solamente aquí. Lo vimos en el versículo 16 y 17 de este capítulo 7. Dice en el versículo 16, Jesús le respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí ve lo similar de lo que está diciendo acá el Señor? Claramente ha afirmado que viene de Dios. Así que lo que les dice es: ustedes no pueden conocerme porque no conocen a Dios. Entendamos entonces lo que estas palabras del Señor hacían el corazón de estos que vivían en Jerusalén y que decían que eran el pueblo de Dios y que eran orgullosos de esto, de ser el único pueblo que tenía la revelación de la voluntad de Dios. Estas palabras que el Señor les está hablando, esas palabras les está llenando ¿de qué? De indignación. El Señor les está diciendo en su cara: ignorante. Así que ahí entendemos con razón la tendencia del que el Señor fuera rechazado. Por lo que Jesús responde, como Jesús los confronta. La verdad es que el Señor no habla para que las personas se sientan bien. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. El Señor no habla para que las personas se sientan bien. Y hay iglesias, con base a lo que hemos venido diciendo, aplicándolo al día de hoy, que ese es su interés, que las personas se sientan bien, que las personas suban su autoestima, que las personas no se vayan a aburrir, no vaya a ser que se vayan. Estos tipos de iglesias pueden ser cualquier tipo de cosa, pero no, cualquier tipo de iglesia, pero no cristiana, no cristiana. Porque si entendemos, si somos conscientes, la verdad es que el Señor no hablaba para que las personas se sintieran bien. Él hablaba para confrontar y transformar la vida de las personas. Porque las palabras del Señor son denuncias al corazón hipócrita del ser humano. Y usted y yo, hemos dicho anteriormente, todos guardamos un hipócrita en el interior de nosotros. Amén. Amén. Entonces, este es el primer punto. La semana entrante vamos a terminar de ver los otros versículos, ¿cierto? Del 29, del 30 al 36, donde entonces iremos a abordar, ¿cierto? La unión entre los ignorantes y aquellos que premeditadamente rechazan al Señor. Y luego terminaremos en el tercer punto, el destino de la ignorancia y el rechazo premeditado. Bien, hasta ahí. Vamos entonces a dejar hasta ahí para que no nos quede tan larga la clase, porque lo otro también nos va a tomar por lo menos unos más de 30 minutos y no quiero que por estar corriendo nos quedemos con un mensaje incompleto. Yo los invito a que oremos y de una vez les animo para que de aquí a 8 días se conecten y podamos entonces escuchar la segunda parte de este tema, la ignorancia, camino de perdición. Yo los invito a que oremos. Mi buen Dios, gracias por toda tu palabra, Señor, la cual tú nos traes y nos hablas. Señor, qué tan fácil es desviarnos, Señor.
Qué tan fácil es tener un concepto equivocado tuyo, Padre. Gracias por tu palabra, Dios, porque tú nos las has dado, Señor, para podernos alinear y para poder llevarnos, Señor, a que caminemos siempre por tus sendas. Permítenos siempre leerlas de la mano del Espíritu Santo de Dios. Pero también, Señor, permítenos todos los días poder tener unas mejores herramientas, Señor, hermenéuticas, para poder comprender lo que verdaderamente tú nos quieres hablar a través de cada texto. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Y en medio de tanta ignorancia que nosotros pudimos o podemos estar caminando, tú nos estás atrayendo cada día más a tu verdad, Señor. No a una doctrina, no a una iglesia, sino a tu verdad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón hipócrita. Gracias, Jesús, porque tú nos hablas no para juzgarnos, sino para transformar nuestras vidas. Permítenos que tu palabra haga la obra que tenga que hacer en mí. Que no levante yo barreras, sino que yo permita que el Espíritu Santo de Dios renueve mi mente y me lleve entonces a